¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, gente querida. Este es otro video de Siciliano en su taller. Quería mostrarles lo que para mi juicio es la mejor marca de destornilladores que hubo en la República Argentina, década del 60, 70, 80 y bueno. En la actualidad ya no, porque bueno, primero que no se fabrican más, segundo que los Philips de esa línea y de esa época, en su cabeza, en su punta, tenían otra conicidad y no es congruente con los tornillos de hoy en día. O sea, no terminan de hacer un correcto acople entre el destornillador y la punta. Si bien este que voy a mostrar está gastado, está trabajado, pero no puedo hacer foco, bueno, ahí. Si bien este está gastado, está trabajado, pero generalmente antes los fabricantes ponían tornillos Phillips donde no querían que uno desarme, porque tener un Phillips era algo bastante importante. O sea, eran todos destornilladores planos. En destornilladores planos, el mejor destornillador de la historia para mí, sacando los Bahco línea verde, porque van a saltar los fanáticos de Bahco, fue DPH, Di Paolo Hermanos. La verdad, hay desde muy chiquitos hasta muy grandes. Podría mostrar muchos más. Lo que pasa que bueno, es cuestión de buscarlos, ¿no? No sé si se llega a ver la escala, pero es grandísimo. Y estas son herramientas que yo conservo con mucho cariño, mucho cuidado. O sea, ya no trabajan. Por ejemplo, no tuvo uso nunca. Lo compré en una ferretería que lo tenían como abandonado. Ya no sabían ni cómo ponerle precio. Y me lo cobraron como uno de actualidad. Bueno, para mí, como repito, el mejor destornillador fue DPH. Algunos lo usaban hasta incluso de cortafierro y el destornillador seguía estando sano. O sea, eso no lo van a ver en ninguno de mis destornilladores porque soy enemigo de martillar con las herramientas. Pero bueno, el destornillador aguantaba muy bien el castigo, muy bien. Hay en muchas medidas, o había en muchas medidas, de muy largos hasta muy cortos, de muy finitos hasta muy gruesos. Y bueno, quería hacer una mención porque hay un muchacho de X Técnica que hizo un video parecido, opina más o menos parecido a mí, así que lo menciono para que no piensen que esto es un plagio, sino que compartimos la misma idea.